Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Videos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Las crónicas de Cain. La sombra de la serpiente. De Rick Riordan. 13. Sadie. Una partida amistosa al escondite, con puntos adicionales por muerte dolorosa. Ya veo, ya. Lo dejas cuando aparece el demonio asesino del hacha. ¿Con que intentando que mi parte de la historia resulte más aburrida, eh? Ay, Carter, como te gusta llamar la atención. Bueno, pues mientras vosotros ibais de crucero por el Nilo en un lujoso barco, Walt y yo viajábamos con un poquito menos de estilo. En el reino de los muertos me arriesgué a tener otra conversación con Isis para negociar un portal que nos llevase al delta del Nilo. Isis debía de estar mosqueada conmigo, vete a saber por qué, o no nos habría soltado a Walt y a mí en un pantano que nos llegaba hasta la cintura, con los pies atrapados en el fango. Muchísimas gracias. Grité al cielo. Traté de moverme, pero era imposible. A nuestro alrededor se acumuló una nube de mosquitos. El río burbujeaba y chapoteaba de vida, lo que me trajo a la mente los peces tigre de dientes afilados y los elementales de agua que me había descrito Carter una vez. ¿Alguna idea?, pregunté a Walt. De vuelta en el mundo mortal, ¿se le había escapado toda la vitalidad? Parecía, supongo que la palabra es ahuecado. La ropa le estaba más suelta. La parte blanca de sus ojos estaba tintada de un color amarillo poco saludable. Tenía los hombros hundidos, como si los amuletos que llevaba en el cuello lo lastrasen. Verlo así me dio ganas de llorar, que no es algo que suela pasarme. Sí, dijo, con una mano metida en su mochila. Tengo justo lo que necesitamos. Sacó un sapti, la figurilla de cera de un cocodrilo. ¿No habrás sido capaz? Dije. Eres un chico maravillosamente malo. Walt sonrió. Por un momento, casi me recordó a él mismo. Todo el mundo iba a abandonar la casa de Brooklyn. Pensé que no estaba bien dejarlo atrás. Arrojó la figurilla al río y pronunció una orden. Filipo de Macedonia asomó en la superficie del agua. Que te sorprenda un cocodrilo gigante en pleno Nilo suele ser una circunstancia a evitar, pero a Filipo lo recibimos con los brazos abiertos. Me sonrió con sus enormes dientes de cocodrilo y sus brillantes ojillos rosados mientras el lomo de escamas blancas flotaba justo por encima del agua. Walt y no nos agarramos. En un santiamén, Filipo nos liberó del barro. Al poco tiempo ya estábamos sentados en su lomo, avanzando río arriba. Yo montaba delante, con las rodillas en los hombros de Filipo. Walt iba sentado detrás, en el centro del cocodrilo. Filipo era un animal tan grande que quedó un espacio considerable entre Walt y yo, posiblemente más del que me habría gustado. De todas formas, fue un trayecto encantador, si exceptuamos que estábamos empapados, envueltos en barro y bajo ataque de los mosquitos. El terreno era un laberinto de acequias, islas con hierba, lechos de juncos y bancos de fango. Era imposible saber dónde terminaba el río y dónde empezaba la tierra. A veces divisábamos a lo lejos unos campos arados o los tejados de pueblos pequeños, pero a grandes rasgos teníamos el río para nosotros solos. Vimos a varios cocodrilos, pero ninguno se nos acercó. Tendrían que estar muy majaras para molestar a Filipo. Igual que Carter y Sia, habíamos salido tarde del inframundo. Me quedé alarmada al ver lo alto que estaba el sol en el cielo. El calor convertía el aire en una sopa de neblina. Tenía mojados la camisa y los pantalones. Deseé haberme traído una muda de ropa, aunque tampoco habría supuesto una gran diferencia, puesto que la mochila también se había mojado. Además, con Walt allí, no tenía dónde cambiarme. Al cabo de un rato, me aburrí de mirar el delta. Me senté al revés y crucé las piernas, de cara a Walt.
Si tuviésemos madera, podríamos encender una fogata en el lomo de Filipo. Walt rió. No creo que le hiciera gracia. Además, no nos conviene enviar señales de humo. ¿Crees que nos buscan? Su rostro se ensombreció. Si yo fuera Apophis, o incluso Sarah Jacobi. No hizo falta que acabase la frase. Había villanos de sobra que querían vernos muertos. Por supuesto que estarían buscándonos. Walt rebuscó entre su colección de collares. Yo no me fijé en las curvas suaves de sus labios, para nada, ni tampoco en cómo se le ajustaba la camisa al pecho con aquel aire húmedo. No. Para mí solo existía la misión. Cogió un amuleto en forma de ibis, el animal sagrado de Tot. Walt se lo acercó a la boca, susurró algo y lo lanzó por los aires. El talismán creció hasta ser una hermosa ave blanca de largo pico curvado y alas de puntas negras. Trazó un círculo en torno a nosotros y luego se alejó, volando lenta y elegantemente sobre los humedales. Me recordó a una cigüeña de los dibujos animados antiguos, las que traían a los bebés en atillos. Por algún motivo ridículo, la idea me hizo sonrojar. ¿Lo envías para que se adelante a explorar? Adiviné. Walt asintió. Buscará las ruinas de Sais. Con un poco de suerte, ya no estaremos muy lejos. A no ser que Isis nos haya enviado al lado contrario del delta, pensé. Isis no replicó, lo que demostraba a las claras que estaba ofendida. Remontamos la corriente a bordo del crucero Cocodrilo. En otro momento, no me habría incomodado pasar tanto rato a solas con Walt, pero teníamos mucho que decirnos y ninguna forma buena de hacerlo. Al día siguiente por la mañana, de un modo u otro, concluiría nuestra larga lucha contra Apophis. Por supuesto, me preocupaba por todos nosotros. Había dejado a Carter con el fantasma sociópata del tío Vinny. Ni siquiera había tenido el valor de contarle que, de vez en cuando, se transformaba en una maníaca de las bolas de fuego. Me inquietaba Amos y su pulso contra Seth. No podía dejar de pensar en nuestros jóvenes aprendices, que en la práctica estaban solos en el gnomo primero y seguro que también asustados. Me pesaba el corazón por mi padre, sentado en su trono del inframundo, afligido por mi madre otra vez. Y temía por el espíritu de ella, al borde de la destrucción en algún lugar de la Duat. Pero, por encima de todo, me preocupaba Walt. Todos los demás teníamos alguna posibilidad de sobrevivir, por pequeña que fuese. Pero, aunque venciésemos, Walt estaba condenado. Según decía Sedney, era posible que Walt no pasara ni siquiera de nuestra excursión a Sais. No habría hecho falta que me lo dijera nadie. Solo tenía que hundir mi visión en la Duat. Alrededor de Walt se arremolinaba una aura gris enfermiza, que cada vez palidecía más. Me pregunté cuánto tiempo le faltaba para convertirse en la aparición momificada que había visto en Dallas. Pero también estaba aquella otra visión, la visión que había tenido en la sala del juicio. Después de hablar con el chacal guardián, Walt se había girado hacia mí y, por un instante, había pensado que era Anubis que querría haber estado allí. Walt interrumpió mis pensamientos. En la sala del juicio, quiero decir. Quería estar allí por ti, si es lo que estabas preguntándote. Endurecí las facciones. Me preguntaba cosas acerca de ti, Walt Stone. Se te acaba el tiempo, y aún no hemos tenido la conversación que debemos tener. Hasta decir solo eso me costó horrores. Los pies de Walt dejaban estelas en el agua. Se había quitado las zapatillas para que se secasen sobre el lomo de Filipo. No suelo ver el atractivo a los pies de los chicos, y menos recién salidos de zapatillas embarradas, pero Walt tenía unos pies bastante bonitos. Los dedos eran casi del mismo color que el limo que se levantaba del lecho del Nilo. Carter está quejándose de que hable tanto sobre los pies de Walt. Bueno, pues lo siento. Era más fácil centrarme en sus dedos de los pies que en su mirada triste.
Esta noche, como muy tarde, dijo. Pero Sadie, no pasa nada. La rabia creció en mi interior, pillándome por sorpresa. Cállate. Le solté. Pues claro que pasa algo. Sí, vale, ya me has dicho lo mucho que te alegras de haberme conocido, y de aprender magia en la casa de Brooklyn, y de ayudarme a detener a Apophis. Muy noble, ya lo creo. Pero sí que... Se me quebró la voz. Sí que pasa algo. Descargué un puñetazo en el lomo escamoso de Filipo, que no se lo merecía en absoluto. Walt tampoco merecía que le chillara. Pero estaba harta de tanta tragedia. No me habían diseñado para sufrir tantas pérdidas, sacrificios y tristezas espantosas. Quería rodear a Walt con mis brazos, pero entre nosotros se alzaba un muro, el conocimiento de que estaba perdido. Tenía hacia él unos sentimientos tan contradictorios que no sabía si me impulsaba la simple atracción, el remordimiento o, me atrevo a decirlo, el amor. O quizá la tosuda determinación de no perder a nadie más que me importase. Sadie, Walt apartó un momento la mirada hacia los marjales. Su rostro expresaba impotencia, y supongo que no se le podía reprochar. Yo me había puesto en un plan bastante imposible. Si muero por algo en lo que creo, a mí me parece bien. Pero la muerte no tiene por qué ser el final. He hablado con Anubis y... Dioses de Egipto, no me vengas con esas otra vez. Exclamé. Por favor, ni lo nombres. Sé exactamente lo que te ha estado diciendo. Aquello pareció sobresaltar a Walt. ¿Lo sabes? ¿Y no te gusta la idea? Claro que no. Grité. Walt puso cara de abatimiento absoluto. Ah, venga ya. Sé que Anubis es el guía de los muertos. Te ha estado preparando para el más allá. Te ha dicho que todo irá bien. Que tendrás una muerte noble, un juicio rápido y pasarás directo al paraíso del antiguo Egipto. ¡Qué puñetera maravilla! Serás un fantasma como mi pobre madre. A lo mejor para ti no se acaba el mundo. Si con eso aceptas mejor tu destino, me parece muy bien. Pero yo no quiero ni oír hablar de ello. No me hace falta otra persona con la que no puedo estar. Me ardía la cara. Ya era bastante espantoso que mi madre fuese un espíritu. No podía abrazarla como debía ser, ni ir de compras con ella, y jamás me daría consejos sobre cosas de chicas. Bastante espantoso era que me hubiesen aislado de Anubis, el guapo dios horriblemente frustrante que tenía mi corazón hecho un embrollo. En el fondo, siempre había sabido que nunca podría tener una relación con él por la diferencia de edad, de unos 5000 años, pero que me la prohibieran los otros dioses por decreto era hurgar en la herida. Y ahora, pensar en Walt convertido en espíritu, fuera de mi alcance también, era demasiado, y punto. Levanté la mirada hacia él, temiendo que mi arenga de chiquilla mimada le hubiera hecho sentirse aún peor. Para mi sorpresa, me dedicó una sonrisa. Después estalló en carcajadas. ¿Qué? Dije, alterada. Se dobló sobre sí mismo, sin dejar de reír, lo que me pareció una falta de consideración por su parte. ¿Te parece gracioso? Grité. Walt Stone. No, se agarró los costados. No, es que, no lo entiendes. No es eso. Bueno, pues entonces, ¿qué es? Consiguió ahogar la risa. Parecía estar ordenando sus ideas cuando el ibis blanco descendió del cielo. Se posó en la cabeza de Filipo, aleteó y dio un graznido. La sonrisa de Walt desapareció. Hemos llegado. Las ruinas de Sais. Filipo nos llevó a la orilla. Nos calzamos y vadeamos el terreno pantanoso. Ante nosotros se extendía un bosque de palmeras, neblinoso a la luz de la tarde. Volaban garzas sobre nuestras cabezas. Unas abejas de color naranja y negro flotaban por encima de las plantas de papiro.
Una de ellas se posó en el brazo de Walt. Varias abejas más rodearon su cabeza. Walt parecía más perplejo que preocupado. La diosa que se supone que vive por aquí, Nate, no tenía algo que ver con las abejas. Ni idea, admití. Por alguna razón, sentí la necesidad de hablar bajito. Sí, Carter, fue la primera vez en la vida, gracias por preguntar. Escruté por entre las palmeras. En la lejanía me pareció distinguir un claro con algunos grupos de ladrillos de barro sobresaliendo de la yerba, como dientes podridos. Se lo señalé a Walt. ¿Serán los restos de un templo? Walt debía de sentir el mismo instinto por el sigilo que yo. Se agachó entre la yerba, intentando minimizar su silueta. Entonces miró con nerviosismo a Filipo de Macedonia, que venía detrás de nosotros. A lo mejor no deberíamos llevar con nosotros un cocodrilo de tonelada y media pisoteando los bosques. De acuerdo, dije. Cuchicheó una orden. Filipo volvió a encogerse al tamaño de una estatuilla de cera. Walt se guardó nuestro cocodrilo en el bolsillo y empezamos a avanzar con cautela hacia las ruinas. Cuanto más nos acercábamos, más abejas zumbaban en el aire. Al llegar al claro, encontramos una colonia entera enjambrada como una alfombra viviente sobre una acumulación de paredes de barro que se caían en pedazos. Junto a ellas, sentada en una roca erosionada y apoyada en un arco, había una mujer dibujando en la arena con una flecha. Era hermosa, aunque tenía un aire severo. Delgada, de tez blanca y pómulos altos, con los ojos hundidos y sus cejas en arco, parecía una supermodelo en el límite entre el glamour y la desnutrición. Tenía el pelo de un moreno lustroso, recogido a ambos lados en trenzas rematadas con puntas de flecha de pedernal. Su expresión altiva parecía decir, soy demasiado especial para dignarme a miraros siquiera. Sus ropas no tenían nada de glamour, sin embargo. Iba vestida para la caza con los colores del desierto, beige, marrón y ocre. De su cinturón colgaban varios cuchillos. Llevaba un carcaj a la espalda, y su arco parecía un arma muy seria, madera pulida con jeroglíficos de poder tallados. Y lo más enervante de todo es que parecía estar esperándonos. ¿Sois ruidosos?, nos echó en cara. A estas alturas, podría haberos matado una docena de veces. Miré a Walt y después de nuevo a la cazadora. Gracias. Por no matarnos, quiero decir. La mujer resopló. No me lo agradezcas. Tendréis que hacerlo mucho mejor si queréis salir vivos de aquí. No me sonó nada bien, pero en general no suelo pedir a las mujeres fuertemente armadas que me aclaren afirmaciones como esa. Walt señaló el símbolo que la cazadora estaba trazando en la arena, un óvalo con 4 puntas que sobresalían como si fuesen patitas. Eres Nate, adivinó Walt. Ese es tu símbolo, el escudo con las flechas cruzadas. La diosa enarcó las cejas. ¿Te has devanado los sesos, eh? Pues claro que soy Nate. Y sí, este es mi símbolo. A mí me parece un bicho, dije. No es un bicho. Nate me fulminó con la mirada. Detrás de ella, las abejas se pusieron nerviosas y empezaron a trepar sobre los ladrillos de adobe. Tienes razón, decidí, no es un bicho. Walt movió un dedo como si se le hubiera ocurrido algo. Las abejas, ya me acuerdo. Uno de los nombres de tu templo era la casa de la abeja. Las abejas son cazadoras incansables, dijo Nate. Guerreras audaces. Me gustan las abejas. Esto, ¿y a quién no? Intervine. Qué zumbonas tan adorables. Pero, verás, es que tenemos una misión. Me dispuse a explicarle el asunto de Bess y su sombra. Nate me interrumpió haciendo un ademán con su flecha. Ya sé a qué habéis venido. Me lo han dicho los otros. Me pasé la lengua por los labios. ¿Qué otros?
Los magos rusos, dijo. Han sido unas presas malísimas. Y luego se han pasado por aquí los demonios. No eran mucho mejores. Todos querían mataros. Me acerqué un paso a Walt. Ya veo. Así que tú, los he destruido, por supuesto, dijo Nate. Walt emitió un sonido a medio camino entre un gruñido y un gimoteo. ¿Los has destruido porque eran malignos? Dijo, esperanzado. Sabías que los demonios y esos otros magos trabajaban para Apophis, ¿verdad? Es una conspiración. Claro que es una conspiración, replicó Nate. Están todos en el ajo, mortales, magos, demonios, recaudadores de impuestos. Pero a mí no me la darán con queso. Todo el que invade mi territorio lo paga. Me sonrió con dureza. Y yo me quedo con trofeos de cada uno de ellos. Sacó un collar de debajo de su chaqueta militar. Hice una mueca, preparada para ver qué le sabía. Rebanado, bueno, no quiero ni decirlo. Pero en el cordel estaban ensartados unos recuadros irregulares de tela, lino, seda y tela vaquera. Bolsillos, nos reveló Nate, con un brillo travieso en los ojos. Las manos de Walt descendieron por instinto a los lados de sus pantalones de deporte. Les arranca los bolsillos. ¿Te parece una crueldad? Preguntó Nate. Pues sí, ¿colecciono los bolsillos de mis enemigos? Escalofriante, dije. No sabía que los demonios tuviesen bolsillos. Ya lo creo. Nate echó miradas furtivas en todas las direcciones, supongo que para confirmar que no nos oía nadie. Solo hay que saber dónde buscar. Vale, dije. Bueno, el caso es que hemos venido a buscar la sombra de Bes. Sí, dijo la diosa. Y tengo entendido que tú eres amiga de Bes y Tauret. Es cierto. Me caen bien. Son feos. No creo que estén implicados en la conspiración. Oh, desde luego que no. Entonces, ¿podrías, tal vez, decirnos dónde está la sombra de Bes? Podría. Lo que buscáis mora en mis dominios, entre las sombras de tiempos remotos. ¿Entre las qué? Me arrepentí mucho de preguntar. Nate cargó una flecha y la disparó hacia el cielo. Mientras el proyectil ascendía, el aire titiló. Una onda de choque se extendió por el terreno y me provocó un mareo momentáneo. Al parpadear, vi que el cielo vespertino se había vuelto de un azul más brillante, surcado por nubes de color naranja. El aire era fresco y limpio. Sobre nuestras cabezas volaban bandadas de gansos. Las palmeras eran más altas, la hierba más verde. Sí, Carter, sé que suena ridículo, pero de verdad que la hierba estaba más verde al otro lado. Donde habían estado los ladrillos de barro, se alzaba orgulloso un templo. Walt, Nate y yo estábamos junto a la cara exterior de las murallas, que medían 10 metros y brillaban blancas al sol. El complejo entero debía de abarcar al menos 1 kilómetro cuadrado. En el centro de la muralla izquierda, un portón relucía con filigranas de oro. Un camino señalado por hileras de esfinges de piedra llevaba al río, donde había barcos de vela amarrados. ¿Estaba desorientada? Sí. Pero ya había pasado por una experiencia parecida anteriormente, cuando había tocado las imágenes de luz en el Salón de las Eras. ¿Estamos en el pasado? Aventuré. En una sombra de él, dijo Nate. En un recuerdo. Este es mi refugio. También puede ser vuestro cementerio, si no sobrevivís a la cacería. Tensé los músculos. ¿Te refieres a que nos darás caza? Pero no somos tus enemigos. Bes es amigo tuyo. Deberías ayudarnos. Sadie tiene razón, dijo Walt. Tu enemigo es Apophis. Va a destruir el mundo mañana por la mañana. Nate soltó una risotada. ¿El fin del mundo? Lo estoy viendo venir desde hace eones. Vosotros, blandos mortales, no habéis hecho caso a las advertencias, pero yo estoy preparada.
Tengo un búnker subterráneo con reservas de comida, agua limpia y suficientes armas y munición para repeler a un ejército de zombies. Walt arrugó la frente. ¿Ejército de zombies? Nunca se sabe, exclamó Nate. El caso es que yo superaré el apocalipsis. Puedo vivir de la tierra. Me señaló con un dedo. ¿Sabías que la palmera tiene 6 partes comestibles distintas? Y no me aburriré nunca, porque también soy la diosa del tejido. ¿Tengo bramante guardado para pasarme un milenio entero haciendo macramé? Me quedé sin respuesta, porque no estaba segura de lo que era el macramé. Walt levantó las manos. Nate, todo eso está muy bien, pero Apophis se alzará mañana. Se tragará el sol, sumirá el mundo en la oscuridad y provocará que toda la tierra se derrumbe en el mar del caos. Yo estaré a salvo en mi búnker, insistió Nate. Si podéis demostrarme que sois amigos y no enemigos, tal vez os ayude con Bess. Después, podéis uniros a mí en el búnker. Os enseñaré habilidades de supervivencia. Comeremos raciones militares y tejeremos prendas nuevas con los bolsillos de nuestros enemigos. Walt y yo cruzamos una mirada. La diosa estaba como un cencerro. Por desgracia, necesitábamos su ayuda. O sea, ¿qué quieres darnos casa? Dije. Y en teoría debemos sobrevivir. Hasta el ocaso, dijo ella. Si me evitáis durante ese tiempo, podréis vivir en mi búnker. Tengo una contraoferta, me apresuré a decir. Pasamos del búnker. Si ganamos, nos ayudarás a encontrar la sombra de Bess, pero también lucharás a nuestro lado contra Apophis. Si de verdad eres una diosa de la guerra, una cazadora y todo eso, deberías disfrutar de una buena batalla. Nate sonrió enseñándonos los dientes. Hecho. Mira, hasta os doy 5 minutos de ventaja. Pero debo advertiros que nunca pierdo. Cuando os mate, me quedaré con vuestros bolsillos. Eres dura negociando, dije, pero de acuerdo. Walt me dio un codazo. Esto, Sadie. Le lancé una mirada de advertencia. Tal y como yo lo veía, no teníamos forma de evitar la caza, pero se me había ocurrido una idea que podía mantenernos con vida. Ya ha empezado, gritó Nate. Podéis moveros por todo mi territorio, que básicamente es el delta entero. No tiene importancia. Os encontraré. Walt dijo, pero, quedan 4 minutos, dijo Nate. Tomamos la única decisión razonable. Dimos media vuelta y salimos por piernas. ¿Qué es el macramé? Pregunté a voz en grito mientras corríamos entre los juncos. Una especie de tejido, dijo Walt. ¿Por qué estamos hablando de esto? No sé, reconocí. ¿Tenía Curie? El mundo se puso boca abajo, o, mejor dicho, lo hice yo. Estaba colgada en una áspera red de cordeles, con los pies en el aire. Eso es macramé, dijo Walt. Encantador. Bájame. Sacó una navaja de su mochila, un chico con recursos, y consiguió soltarme, pero supuse que ya habíamos perdido casi toda nuestra ventaja. El sol estaba más bajo en el horizonte, pero ¿cuánto tiempo tendríamos que sobrevivir? ¿30 minutos? ¿Una hora? Walt registró su mochila y consideró por un momento el cocodrilo de cera blanca. Filipo, tal vez. No, dije. No podemos luchar frente a frente contra Nate. Tenemos que esquivarla. Si nos separamos, tigre. Barco. Esfinge. Camellos. Nada de invisibilidad, murmuró Walt, mientras examinaba sus amuletos. ¿Por qué no tengo un amuleto de invisibilidad? Me dio un escalofrío. La última vez que había probado suerte con la invisibilidad, no me había ido muy bien. Walt es una diosa de la caza. Me extrañaría que pudiésemos engañarla con cualquier tipo de hechizo de ofuscación, aunque llevaras alguno. Entonces, ¿qué?
Preguntó. Llevé un dedo al pecho de Walt y toqué el único amuleto que no había considerado, el collar que era gemelo del que llevaba yo. Los amuletos en... Pestañeó. ¿De qué pueden servirnos? Nos separamos y así ganamos tiempo, dije. Transmitir pensamientos por los amuletos, ¿verdad? Podemos. Bueno, sí. ¿Y pueden teletransportar al otro a nuestro lado, o no? Walt frunció el ceño. Los diseñé para eso, pero... Si nos separamos, seguí, Nate tendrá que escoger a cuál de los dos sigue. Nos alejamos tanto como podamos. Si me encuentra a mí primero, tú me teletransportas fuera de peligro con el amuleto, o viceversa. Luego volvemos a separarnos y repetimos la jugada. Buena táctica, concedió Walt. Si los amuletos funcionan lo bastante deprisa. Y si podemos mantener la conexión mental. ¿Y si Nate no mata a uno de nosotros antes de que pueda pedir ayuda? ¿Y si? Le puse el dedo en los labios. No he oído nada después de lo de buena táctica. Asintió y me dio un beso rápido. Buena suerte. El muy tonto no debería hacer cosas como esa cuando más falta me hace. Centrarme. Salió disparado hacia el norte y yo, tras subir un momento a las nubes, corrí hacia el sur. Las botas militares llenas de barro no son el mejor calzado para el sigilo. Acaricié la idea de meterme en el río, pensando que tal vez el agua borrase mi rastro, pero no quería echarme a nadar sin saber qué podía haber bajo la superficie: cocodrilos, serpientes, espíritus malignos. Carter me había dicho una vez que en el Egipto antiguo casi nadie sabía nadar, y en su momento me había parecido absurdo. ¿Cómo podía ser que un pueblo que vivía junto a un río no nadase? Entonces lo comprendí. Nadie en su sano juicio querría meter ni un pie en esa agua. Carter dice que bañarse en el Támesis o en el East River sería casi igual de malo para la salud. Muy bien, es cierto. Y ahora cierra el pico, querido hermano, y déjame llegar a la parte genial en la que resuelvo la situación. Corrí por la orilla, partiendo juncos a mi paso y saltando a un cocodrilo que estaba tomando el sol. No me molesté en comprobar si me perseguía. Tenía depredadores más peligrosos de los que preocuparme. No estoy segura de cuánto tiempo pasé corriendo. Me parecieron kilómetros. Cuando la orilla empezó a ensancharse, viré tierra adentro, intentando no abandonar la cobertura de las palmeras. No oía ningún signo de persecución, pero notaba un picor entre los omóplatos, en el punto donde esperaba que me diera una flecha. Pasé dando tropezones por un claro donde unos egipcios antiguos vestidos con taparrabos cocinaban sobre una hoguera, al lado de una pequeña cabaña con techo de paja. Puede que los egipcios fuesen solo sombras del pasado, pero tenían un aspecto bastante real. Parecieron sorprenderse de que una chica rubia vestida con ropa militar cruzase su campamento. Entonces, vieron mi báculo y mi varita y de inmediato se postraron, bajaron las cabezas al suelo y musitaron algo sobre el Perán, la casa de la vida. Sí, dije. Asunto oficial del Perán. Circulen. Adiós. Salí corriendo. Me pregunté si un día, entre las pinturas de algún templo, aparecería una chica egipcia, rubia con mechas de color violeta, corriendo entre las palmeras y gritando: ¡ay, madre! En jeroglíficos mientras Nate la perseguía. Imaginarme a algún pobre arqueólogo sudando la gota gorda para encontrarle algún sentido casi me puso de buen humor. Llegué al extremo del palmeral y resbalé hasta detenerme. Por delante solo tenía campos arados hasta donde alcanzaba la vista. No había lugares para correr ni esconderme. Di media vuelta. Tunk. Una flecha se clavó en la palmera más cercana, con tanta fuerza que me cayeron dátiles encima.
Walt, pensé, desesperada, ahora, por favor. A 20 metros de distancia, Nate se levantó entre la hierba. Llevaba la cara pringada de fango del río. De su pelo asomaban hojas de palma, como si fuesen orejas de conejo. He cazado jabalíes más habilidosos que tú, protestó. He cazado plantas de papiro más habilidosas. Venga, Walt, pensé. Querido Walt. Ya. Nate meneó la cabeza, disgustada. Cargó una flecha. Noté un tirón en el estómago, como cuando vas en coche y frena de golpe. De pronto estaba sentada en un árbol junto a Walt, en la rama más baja de un gran sicómoro. Ha funcionado, dijo. Mi maravilloso Walt. Le di un beso con todas las de la ley, o al menos con todas las que permitía nuestra situación. Tenía un olor dulce que no había notado antes, como si hubiera comido flores de loto. Me imaginé la vieja cancioncilla de escuela, Sadie y Walt barra diagonal en un árbol se sientan barra diagonal y cuando te giras barra diagonal ya. Es tan besa que te besa. Por suerte, cualquiera que pudiese chincharme con aquello estaba. 5000 años en el futuro. Walt respiró hondo. ¿Eso era un agradecimiento? Tienes mejor aspecto, señalé. Sus ojos no estaban tan amarillos. Se le veía menos dolorido al moverse. Lo normal habría sido que me entusiasmara, pero lo que hice fue preocuparme. Ese olor a loto. ¿Te has tomado algo? Estoy bien. Apartó la mirada. Será mejor que volvamos a separarnos. No, no consiguió que me olvidara de lo preocupada que estaba, pero tenía razón. No había tiempo para charlar. Los dos bajamos de un salto y partimos en direcciones opuestas. El sol ya casi rozaba el horizonte. Empecé a esperanzarme. Seguro que ya no teníamos que resistir mucho más tiempo. Casi caí en otra trampa de macramé, pero, por suerte, estaba a ojo avisor por si topaba con más proyectos de manualidades de Nate. Bordeé la trampa, me abrí paso entre unas plantas de papiro y vi que había regresado al templo de la diosa. Los portones de oro estaban abiertos. La amplia avenida de las Esfinges se prolongaba en el interior del complejo. Sin vigilantes, sin sacerdotes. A lo mejor Nate los había matado a todos y les había arrancado los bolsillos, o quizás estuviesen metidos en el búnker, preparándose para repeler una invasión de zombies. Pensé que el último lugar donde Nate esperaría encontrarme era su cuartel general. Además, Tauret había visto la sombra de Bes cuando estaban sentados en aquella muralla. Si podía encontrar la sombra sin ayuda de Nate, mejor que mejor. Corrí hacia los portones, sin dejar de mirar las esfinges por el rabillo del ojo. Ninguna de ellas cobró vida. Dentro del patio inmenso había 2 obeliscos erguidos, con puntas de oro. Entre ellos se alzaba una estatua de Nate con cara de pocos amigos y atuendo del antiguo Egipto. Amontonados a su alrededor había flechas y escudos, como si fuesen botines de guerra. Estudié los muros que me rodeaban. Había varias escaleras que subían a los adarves. El sol poniente proyectaba muchas sombras alargadas, pero a primera vista ninguna pertenecía a un enano. Tauret me había sugerido que llamase a la sombra. Iba a intentarlo cuando oí la voz de Walt en mi mente. Sadie. Es dificilísimo concentrarse cuando la vida de alguien depende de ti. Cogí mi amuleto zen y murmuré. Venga, venga, venga. Imaginé a Walt de pie a mi lado, preferiblemente sin flechas clavadas. Parpadeé, y allí estaba. Casi me tiró al suelo al abrazarme. Me habría matado de verdad, dijo entre jadeos. Pero antes quería hablar. Me ha dicho que le gustaba nuestro truco. Que estaría orgullosa de darnos muerte y quedarse con nuestros bolsillos. Chachi, dije. ¿Volvemos a separarnos? Walt miró por encima de mi hombro. Sadie, mira ahí.
Señaló a la esquina noroeste de la muralla, donde los adarves confluían en una torre. Mientras el cielo se teñía de rojo, las sombras empezaron a difuminarse en la pared lateral de la torre, pero una de ellas permaneció, la silueta de un hombrecillo fornido con el pelo encrespado. Me temo que se nos fue de la cabeza el plan. Corrimos juntos hacia la escalera y subimos a la muralla. En menos que canta un gallo habíamos llegado a la torre y contemplábamos la sombra de Bess. Caí en la cuenta de que estábamos en el lugar exacto que me había descrito Tauret, donde ella y Bess se habían cogido de la mano aquella noche, hacía tantos milenios. Bess le había dicho la verdad y había dejado su sombra allí, para que pudiese ser feliz aunque él no lo fuera. Oh, Bess, noté que el corazón se me encogía igual que un sapti de cera. Walt, ¿cómo la atraparemos? Una voz a nuestras espaldas dijo, no lo haréis. Nos giramos. A pocos metros de distancia, Nate estaba de pie en el adarve. Nos apuntaba con dos flechas cargadas en el arco. Desde tan cerca, no creí que tuviese problemas para acertarnos a los dos. Buen intento, nos concedió. Pero en la casa siempre gano yo.